Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar esta comunicación advirtiendo que hace unos meses trabajo en los preliminares de una tesis sobre pensamiento de educación y quisiera exponerles la hipótesis y visión fundamental que me gustaría desarrollar en esta tesis. De manera que le agradezco de antemano cualquier indicación que me quieran dar para esto. Y también me agradecer también a Padre Capadoso la idea fundamental de la base. Bien, el tema del que quiero hablar es la inquietud o el cuidado de sí de la acción. Y para ello voy a exponer en primer lugar el marco teórico Foucaultiano de este pacto. Y una vez hecho esto, intentaré mostrar en qué medida podríamos considerar a Gracián como un autor barroco que piensa desde el precepto antiguo del cuidado de sí. Bien. A lo largo de los diferentes escritos que componen la obra de Gracián se va tejiendo un pensamiento complejo, no solo por su lenguaje y su referencia culta, sino también por su profundidad filosófica y la amplitud temática de la que habla. De esta manera son muy diversas las perspectivas desde las que se podría abordar la filosofía de Gracián. En nuestro caso, planteamos una investigación que responde a la fecunda problematización de la historia de los sistemas de pensamiento que encontramos en Michel Foucault, y en concreto a la cuestión de la génesis del sujeto moderno y el concepto de cuidado y de sí y la evolución de este concepto a lo largo de la antigüedad. Y de manera que paso a comentar algo sobre este marco foucaultiano. El proyecto filosófico de Foucault se define como una ontología crítica del presente, ontología histórica de nosotros mismos, arqueológica y genealógica. Es arqueológica en su método, pues estudia como acontecimientos históricos singulares los discursos o dispositivos saber-poder que constituyen, que configuran nuestra subjetividad, pensamos, decimos, hacemos. Y al mismo tiempo es genealógica en su finalidad, en tanto extrae de nuestro ser contingente actual la posibilidad de dejar de ser lo que somos, de crear nuevas formas de subjetividad o resistencia. De manera que el tema fundamental que interesa a Foucault, y que subyace en sus diferentes etapas de pensamiento, podemos decir, es el sujeto, o mejor, los modos mediante los cuales el ser humano se constituye como sujeto en relación con los otros y en relación consigo mismo. De manera que la genealogía foucaultiana pone en cuestión el relato dominante de una modernidad protagonizada por un sujeto incondicionado, en cuyo código se encontraría el fundamento del conocimiento, en cuya autonomía se fundaría el orden moral y político, y cuya naturaleza sería comprensible por él mismo gracias a la ciencia humana. Por el contrario, el estudio de las prácticas concretas y singulares, vistas en su transformación desde la antigüedad, muestra que el sujeto está lejos de fundar la verdad de la manera cartesiana, que está atravesado por funciones de poder que operan a través de él, y que no hay una naturaleza humana intelectual. Notemos, por tanto, que el estudio de la ética de la antigüedad greco-romana y cristiana que Foucault lleva a cabo en sus últimos años de vida, en lo que los han denominado el giro subjetivo de su pensamiento, obedece a la necesidad de entender cómo una práctica, como la sexualidad, por ejemplo, se transforma en una experiencia moral y humanitaria. De este estudio concluirá fundamentalmente que dicha transformación tiene lugar en un marco general de un olvido del cuidado o la inquietud de sí. La inquietud de sí, el ocuparse de uno mismo, había sido durante la antigüedad el principio del que regía cualquier conducta racional, vida la moral o la vida filosófica. Y debe ser entendido como una actitud ethos en relación a lo otro, a uno mismo y a uno mismo, que implica cierta vigilancia sobre el propio pensamiento, así como ciertas técnicas mediante las cuales uno se transforma a sí mismo. Bajo este principio, la inquietud de sí, el acceso a la verdad solo sería posible mediante una transformación del propio sujeto. Ahora bien, nos va a advertir Foucault que con el advenimiento de la modernidad, representado sobre todo por Descartes, el autoconocimiento, que habría formado siempre parte de estas prácticas del cuidado de sí, pasa a ser la forma privilegiada y única mediante la cual el sujeto se relaciona con él, y sin una transformación, sin un ejercicio de él. Encontramos una interpretación convergente con la de Foucault en Pierre Hadot, en su ya célebre estudio Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Hadot defiende que la escuela filosófica antigua, a pesar de las diferencias doctrinales en los medios,
mantendrían un fin común, que es la transformación del sujeto en su modo de ser y ver el mundo. La filosofía sería entonces no tanto un conjunto de contenidos teóricos, sino más bien un arte de vivir, una actitud concreta o estilo de vida que implica toda la existencia y que se sirve de diversas técnicas o ejercicios espirituales para procurar esta conversión del sujeto, de una vida inauténtica a otra vida auténtica. Algo considera como Foucault que esta concepción de la filosofía como ejercicio, ascesis, habría sido olvidada, aunque algo señala la Edad Media y la hegemonía de la teología como el momento en el que se opera este cambio, incluso antes del momento cartesiano. Bien, pero ¿hasta qué punto es generalizable esta tesis del olvido de la inquietud de sí en la modernidad? ¿Qué modernidad? ¿En toda la modernidad? Bien, Oscar Barroso ha señalado recientemente las limitaciones de esta interpretación foucaultiana de sí, mostrando cómo el pensamiento humanista del barroco español no podría reducirse completamente al esquema interpretativo. En concreto, encontraríamos en Baltasar Gracián, por ejemplo, que el autoconocimiento y la inquietud de sí se conjugan virtuosamente. Y no hay una predominancia del autoconocimiento como modo fundamental de subjetivación. Nos encontraríamos, por ejemplo, en el caso. Entrando ya propiamente en Gracián, vemos en efecto cómo los diferentes intérpretes han puesto de manifiesto la presencia de una ontología dinámica, en la que el ser es operar a conocer, sobre la cual, sobre esta ontología dinámica, se erige una antropología no sustancialista, sino existencial y perceptiva, en la que el hombre debe esforzarse por llegar a ser persona es un concepto normativo a lo que se debe aspirar en algo que sea por defecto, ¿no? Decía, llegar a ser persona debe esforzarse el sujeto mediante el conocimiento y la práctica ética, ¿no? Este modelo de hombre, el modelo máximo, sería el héroe, entendiendo como aquel que es capaz de realizar en sí todas sus potencialidades. Si atendemos ahora al modelo ético que Gracián elabora sobre este presupuesto, encontramos un humanismo que recoge la tradición grecorromana y la adapta y desarrolla a su visión barroca del mundo. No se trata así de una ética universalista o del deber, sino que partiendo de esta idea dinámica del ser humano, Gracián plantea una ética prudencial de raíces aristotélico-tomistas y sobre todo esta. Una ética de lo singular que tiene como finalidad permitirnos vivir una vida virtuosa en las circunstancias concretas que configuran un mundo barroco, un mundo invertido, regido por el engaño. Así, el desengaño, por amargo que sea, y la vida buena van de la mano en Gracián. Solo quien se conoce a sí mismo y conoce la apariencia engañosa del mundo puede perseguir la virtud. Y con esto llego ya por último al punto desde que yo creo que se podría partir para entender el pensamiento de Gracián desde este principio antiguo del cuidado de sí. Este punto sería la base, no habría que desarrollarlo mucho más, es la valoración del carácter etopoiético del saber. Etopoiein quiere decir hacer, producir, modificar, transformar la manera de ser, el modo de existencia del individuo. Y en Gracián es constante la idea de que el verdadero saber es el saber práctico, el que transforma a los sujetos. Y de ahí que solo se llegue a ser persona en la medida en que se sabe. Se entiende así, por ejemplo, el error y la contradicción en la que cae Andreño cuando cree poder elegir, vivir un poco más y saber un poco menos, la opción común. Opción ética, vital, ética y vitalmente contradictoria, ¿no? Porque saber, vivir, verdad y existencia están unidas. No se vive si no se sabe y no se sabe si no se vive. Además, esta valoración del carácter etopoiético del saber conlleva a otra cara de la moneda la descalificación de un falso saber, de un saber vacío, que será, por supuesto, objeto de crítica y saber. La bachillería, los doctos legos y demás figuras que Hugo considerará como verdaderos sabios, siguiendo el tópico de mundo invertido. Notemos por último que en este vivir, que Gracián liga al saber, hay por supuesto un elemento activo, de cultivo de sí y de artificio, que podemos considerar, creo, como una ascesis, frente a la pasividad propia de quien no toma la resolución de llegar a ser persona.
Esta ascesis o ejercicio no debe entenderse en el sentido cristiano de renuncia a sí mismo, renuncia al mundo, sino, ante al contrario, como la constitución de una relación plena y consumada consigo mismo, mediante diversas prácticas o técnicas. Estas prácticas, que cabría estudiar con mucho más detenimiento en Gracián, podrían ser el diálogo, la lectura o la meditación, en el sentido estoico del tema. En tanto, estas prácticas sirven a la incorporación de los discursos al modo de ser del sujeto, es decir, la transformación del logos en ethos. Estos ejercicios de apropiación o de encarnación casi, podemos decir, del pensamiento, tendrían la finalidad de proporcionar al sujeto un equipamiento o un auxilio que le va a permitir actuar rectamente de la mejor manera posible en momentos precisos, momentos que en el mundo barroco de Gracián se suceden cosas. En conclusión, creo que entender a Gracián desde esta óptica de la inquietud de sí es pertinente y productivo, porque no solo arroja uso de su propia filosofía, sino también sobre la posición la posición del barroco hispano en la génesis de la modernidad, como referencia obligada de esa modernidad otra utilizada por la modernidad hegemónica. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No sé, me ha salido poco para cumplir. Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación y a ver si no te preguntas para que hagáis preguntar a los oponentes. Yo tenía un comentario o pregunta para Jorge. Bueno, yo quiero empezar diciendo que me ha encantado la presentación porque has leído muy bien, está muy bien escrita, ha sido muy conciso, muy preciso y a mí me gustan mucho las formas, así que te agradezco que lo hayas hecho tan afable y tan llevadero. Y yo no sé si Óscar me matará por este comentario, pero pensaba yo si no te importaría abrir la tesis doctoral a otros coetáneos de Gracián que están escribiendo al mismo tiempo y que te da la oportunidad de explorar la literatura bajo Carlos II, que está un poco explorada, yo creo, y sobre todo cuando hablabas muy brevemente de la sátira, de los satiristas, pensar que todavía existe sátira, literatura costumbrista, sin mucha crítica social, hasta finales del siglo, ¿no? El barroco termina no con Gracián, sino todavía un poco más tarde, ¿no? Y que sería bonito para que quizá encontraras también un público más amplio, ¿no? Un público lector más amplio que no fuera solo el de Gracián y que insertaras también en debates y discursos sobre literatura que no solamente sobre filosofía, ¿no? Esa es mi perspectiva viniendo de Estados Unidos, donde obviamente intentamos quizá hacer crítica un poco más horizontal, más interdisciplinaria, ¿no? Pero ahora que estás empezando, como nos has dicho que estabas abierto a consejo, te diría desde mi perspectiva que sería más interesante, que ya lo es, ¿no? Pero más interesante incluso examinar otros escritores menores que están escribiendo quizá a la sombra de Gracián o que nosotros entendemos como menos canónicos hoy en día, pero que en su momento podrían ser importantes. Agradezco muchísimo el consejo. No tenemos en cuenta, en primer lugar, la ignorancia, los conocimientos teológicos, porque va más allá del canon barroco, y también por acordar lo máximo posible. Bueno, yo felicito a la mesa, Jorge, qué bueno que nos compartes esta inquietud. No te voy a hacer sugerencias porque te sugeriría que pensaras en una profesora de la UNAM para estar en tu comité. No, es broma, felicitaciones. Y adelante, es agua fresca escucharlos cuando están comenzando. Tenemos tanto que aprender de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. André. Felicitaciones, me gustó mucho tu presentación y tengo una pregunta para ti porque la esbozaste y se quedó ahí. ¿En qué sentido
la obra de Kano podría relacionarse con Leibniz? Creo que en varios sentidos, en su texto clásico sobre la disposición de la naturaleza, ¿no? Creo que Leibniz primero habla de un yo, un eu, ¿no? Un yo, y creo que en el barroco hay este camino abierto para el arte, en este sentido, el desenvolvimiento del trabajo de Alonso Cano, ¿no? Es de una personalidad. Los artistas tienen más libertad, ¿no? No tienen más las reglas de la Renacencia, ¿no? Las reglas muy ortodoxas de la Edad, ¿no? Entonces, y en este sentido, cuando los artistas barrocos, cuando el barroco abre una posibilidad para un yo, creo que hay una posibilidad para este diálogo venidero con la arte contemporánea. Sí, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo y que hayas visto esa cuestión de Leibniz, eso que nosotros decimos. Sujeto, bueno, es el sujeto mónada para Leibniz y cómo a partir de ahí se abre hasta el punto de llegar a ese sujeto mónada, necesitar un cuerpo, una realización. Y creo que también nos lo dijiste, en ese sentido el arte tiene logros más tangibles, ¿no? Que la filosofía. Sí. Porque tiene que expandirse, tiene que materializarse. El alma, el sujeto, la mónada, necesita materializarse y en ese sentido llega a ser tangible. Sí, habría que estudiar un poco más, pero dijo una opción por hablar como coleccionista, pero si hubiera hecho un trabajo más potente en filosofía, tengo que hablar que sería muy interesante leer para usted este texto de Heidegger, me gusta Heidegger, este texto que ello impartió en 1938, que es El ser del ente en Leibniz. Es muy interesante porque habla de esta mónada como intelectia, de esta disactiva, que hay una, no solamente una potencia, mas alguna cosa que ya está ocurriendo, y que Heidegger la utiliza como una especie, según mi opinión, como una especie de justificativa para el nacionalsocialismo, para el zeitgeist nazista. Sí, muchas gracias. Yo voy a hablar de eso mañana, pero desde la perspectiva de Deleuze. Gracias. Gracias a la ministra. Una pregunta para Jorge. Adolfo marca una diferencia entre los ejercicios espirituales, como lo llama él, y las técnicas de sí en relación con Foucault, y está orientada hacia lo que denomina la conciencia cósmica. Una diferencia con Foucault es que plantea que sería muy difícil comprender los ejercicios espirituales sin tener en cuenta eso que en la antigüedad podría concebirse como una conciencia cósmica. La pregunta no sé si hayas explorado, digamos, en Gracián, como si se podía ver, digamos, ese contraste, y desde la perspectiva de Foucault, digamos, en relación con lo que se ha denominado la muerte de Dios, donde esa conciencia cósmica pues, tendería a vaciarse, ¿no? A quedarse sin piso.
Bueno, gracias por la observación. La verdad es que no lo había considerado. La verdad que si digo que a dos instancias, creo que vamos a tener poco de las prácticas y que se observa para hablar de una estética de la existencia, por eso la verdad es que pero no lo hemos hecho. Pues muchas gracias a los dos por nuestra ponencia, que ha sido muy sugerente, y un par de comentarios, como a cada uno. Jorge, un poco la línea de lo que acaba de comentar Miguel Ángel, ¿no? Iba a decir que la investigación es muy prometedora, ¿no? Me parece muy interesante. Pero claro, creo que en algún momento, creo yo, ¿no? Habría que reflexionar la diferencia, la enorme diferencia histórica, ¿no? De marco histórico, ¿no? En algún momento. O sea, no es una objeción. De modo que si hay una diferencia entre la estética de la existencia y la metafísica del alma, que Foucault pone su origen precisamente en Platón, están las dos cosas, ¿no? Me parece que esa diferencia se acentúa todavía más en un marco ontoteológico, ya con la teología cristiana al que pertenece Graciano. En algún momento ese diferencial, creo yo, sería interesante poder también incorporarlo a ese comentario. Y luego a André, una pregunta, ¿no? Una duda que se me plantea. Esa escultura de Alonso Cano que mostrabas en la foto, claro, no estaba pensada para ser expuesta en un museo. Entonces la pregunta es si el museo no tiene, en algunos han planteado, el efecto de definir por sí mismo un concepto muy fuerte, y por supuesto pensado desde la contemporaneidad, de lo que es el arte. Hay como una... En mí la duda es si no hay como una violencia o una amputación, podríamos decir, de algunos valores simbólicos que están vinculados con la obra de Alonso Cano originalmente. Primero, quería, antes de responder tu pregunta, hacer un elogio a la curaduría de esta sala, porque tiene este trabajo maravilloso. Y pasé todo el tiempo viendo que García Lorca fue puesto allá, como que mirando los ponentes de una forma muy interesante. Entonces, hay que prestar atención a la curaduría. No sé, porque los retablos medievales también están en los museos, ¿no? Los retablos, las cruces. Creo que sí, tienes un poco de razón, hay un secuestro del símbolo, ¿no? Pero de otro modo hay una integración con los cánones contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, estuvo semana pasada con un encuentro en un museo nuevo en Rotterdam que se llama Depot Boijmans van Beuningen. Es muy interesante, tiene que ir en un sitio de internet o ir hasta Rotterdam. ¿Qué es esto? Es un museo muy antiguo de Holanda, como una especie de Thyssen-Bornemisza, ¿no? Una colección privada, pero ellos exponían en este museo 10.000 obras de arte, ¿no? Que generalmente lo que los grandes museos
exponen, que son generalmente 5 a 10% de su colección. El curador me dijo que el prefecto estaba con miedo del avance del mar en Rotterdam. Entonces crearon una estructura para guardar los 150.000 trabajos que la colección tiene. Creo que en el Prado debe haber el triplo que el público no ve, ¿sabes? Entonces crearon esa estructura que es inspirada en la Torre de Bruegel, la Torre de Babel. Está todo expuesto, todo archivado, pero se puede ver los objetos, las personas restaurando las obras, las reuniones, los retablos, los objetos. Creo que desde que Marcel Duchamp colocó el vaso en el museo, esto es un gesto fundador del arte contemporáneo. Entonces, una escultura tan preciosa y tan delicada como esta de Alonso Cano, ela acompaña un gesto duchampiano. Creo que Duprat hace un gesto duchampiano y proposital. Es una escultura y detrás están todos los maestros españoles en la penumbra, ¿sabes? Es muy impactante. Es inverso, porque Sí. el de Duchamp es poner algo profano en el espacio sagrado del museo. Sí. El de Alonso Cano es al contrario. Lo sagrado está con Alonso Cano y el museo es lo profano. Sí, sí. Está bien. Interesante. ¿Alguna? A estas alturas, mis fuerzas, como lleguen, para agradecer vuestras ponencias, con las que terminamos la jornada tan intensa y tan fructífera. Bueno, y en el caso de Andrés, hay mucho que hablar sobre el museo del arte contemporáneo y cómo el barroco se enfoca. Ahí lo dejamos, pero en tal de Granada, te agradecemos mucho que traigas a vos a la escena barroca. Así que eso es especialmente de subrayar en este caso, aunque otros artistas, otros pintores, otros han reclamado más atención en otros momentos. Seguido a Alonso Cano, pues merece la pena que sea en ese contexto, por supuesto, y de la manera que nos ha llamado de él. Así que muchas gracias, como granadino. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Si no, pues damos por finalizado la primera sesión del Congreso y nada, espero veros a todos mañana.